Me preocupa más que nada Alan, que está trabajando. Bien, tenemos que demostrar, digo, esto. Si lo miramos tipo operativamente, tengo un producto con respecto a la unión y como que se distribuye, sería la distributividad de la unión con respecto al producto. ¿Sí? Podríamos pensar que la unión funciona como algún tipo de suma de conjuntos, ¿sí? En el sentido de que juntamos cosas, ¿sí? Pero ojo que el producto cartesiano se me sale del espacio, ¿no? Ahora que tenemos palabras de álgebra, ¿no? Eso Digamos, me pasaba a mí. A por C tiene dimensión 2. Claro. Digamos, recordemos la definición del producto cartesiano primero, ¿no? Definimos A por B como las parejas X, Y, tales que X pertenece a A e Y pertenece a B. O sea, el producto cartesiano es una colección de pares ordenados. A y B pueden ser conjuntos con cualquier cosa. A podría tener colores y B frutas. Entonces me armo parejas que tienen un color y una fruta. O pueden ser conjuntos numéricos, o pueden ser conjuntos de personas, o lo que sean. ¿Sí? O sea, si yo tengo A unión B por C, esto van a ser parejitas X, Y, tales que X pertenece a unión B y Y pertenece a C. ¿Sí? Yo lo que quiero ver es que la igualdad entre esto y otra cosa. Entonces, yo lo voy a hacer por el lado del doble contenido. Si quieren usar un montón de propiedades locas que conozcan, está bien, pero me van a tener que demostrar las propiedades locas que usen. ¿Sí? Vamos con el contenido así, o sea, A unión B por C, quiero ver que está contenido en A por C, unión A, B por C. O sea, si agarro un elemento de acá, quiero ver que está acá. ¿Sí? Entonces, sea un elemento, vamos a ponerle P de par ordenado perteneciente a A unión B por C. Entonces, P es de la forma XY con X perteneciente a A unión B e Y perteneciente a C. Ahora, si X pertenece a unión B, X pertenece a A o X pertenece a B. Y este O es inclusivo. O sea, pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las posibilidades? A partir de esto, que X pertenezca a A e Y pertenece a C, o inclusivo, que X pertenezca a B e Y pertenece. No está grabando, profe. Ahora sí. Bien, digo, estas dos opciones, cada una se combina con esta. O sea que puede pasar que X pertenezca a A, pero Y pertenece a C. Pero si X pertenece a A e Y pertenece a C, entonces XY pertenece a A por C. Porque el primer elemento pertenece a A y el segundo pertenece a C. Pero si pertenece a A por C, entonces XY pertenece a A por C, unión cualquier cosa. Si un elemento pertenece al conjunto unido lo que sea. Ahora, la segunda opción, si X pertenece a B e Y pertenece a C, entonces XY pertenece a B por C. Entonces, XY pertenece a B por C, unión cualquier cosa. O sea, acabo de hacer un análisis exhaustivo de todas las posibilidades. Que este pertenezca a A y este pertenece a C, y este pertenezca a B y este pertenezca a C.
Por lo tanto, el primer contenido se cumple. Cualquier elemento que esté acá, está acá. Ahora vamos con el contenido para el otro lado. Tengo que probar que A por C unión A por B, B por C, está contenido en A unión B por C. Entonces me voy a agarrar un elemento de acá. Sea P perteneciente a A por C, unión B por C. Si pertenece a la unión, pertenece a un conjunto o al otro. O sea que o P pertenece a A por C, o P pertenece a B por C. Si P pertenece a A por C, P es un XY, tal que X pertenece a A e Y pertenece a C. Pero si X pertenece a A, entonces X pertenece a A unión B. Si pertenezco a un conjunto, pertenezco a la unión del conjunto con cualquier cosa. O sea que tengo que X pertenece a A unión B e Y pertenece a C. Entonces P pertenece a A unión B por C, porque su primera coordenada está en la unión A unión B, su segunda coordenada está en C. Eso es el producto cartesiano. Ahora, si P pertenece a B por C, la misma historieta. P pertenece a B e Y pertenece a C. Si P pertenece a B, P pertenece a A unión B e Y pertenece a C, entonces la misma conclusión. Listo. Demostrado, entonces A unión B por C es igual a A por C unión B por C. Y de acá en adelante lo puedo usar para cualquier, ¿sí? Para cualquier otra demostración como una herramienta. O sea, si en otra demostración me apareciera esto, lo puedo cambiar por esto, o si me apareciera esto, lo puedo cambiar por esto, sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Hoja 1. Segunda cosa, tengo, segundo pedido, ejercicio 32. 2. Tengo f de r en R3, tal que f de x es 2x, x al cuadrado, x menos 7. ¿Sí? Yo esto lo podría pensar como 3 funciones distintas, ¿no? O sea, lo podría pensar como una, ¿sí? Que f de x es f1 de x, f2 de x, f3 de x. ¿Sí? Donde f1 de x me queda 2x, f2 es x al cuadrado, f3 me queda x menos 7. ¿Dónde me va a fallar la inyectividad? ¿En F1, en F2 o en F3? No me acuerdo qué pedía el ejercicio. Analizar la inyectividad. Si son inyectivas sobre eyectivas. Perfecto. Sí. Digamos, lo que va a fallar en todos los aspectos es la del medio. ¿Por qué? Porque x al cuadrado no es inyectiva y x al cuadrado no es sobreyectiva. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para probar la sobreyectividad, yo ya sé que la segunda coordenada es x al cuadrado, sé que nunca me puede dar negativo. Entonces, sea 1 menos 1, 1 perteneciente a R3. ¿Sí? F de x es sobreyectiva si f de x igual b tiene solución para todo b perteneciente al codominio, a R3. ¿Sí? En este caso, ¿sí? En particular para este. ¿Sí? En particular para este.
¿Sí? ¿Sí? Tiene solución. Entonces, si yo hago 1 menos 1, 1, igualado a 2x, x al cuadrado, x menos 7, ya lo vimos, igualdad entre vectores tienen que ser igual coordenada a coordenada. Me queda 2x igual a 1, que no voy a tener problema, x menos 7 igual a 1, que no voy a tener problema. En realidad en la primera y en la tercera coordenada puedo poner lo que se me antoje, pero como yo ya sé que no es sobreyectiva y la decisión la tomé antes por conocer la función del medio, ¿sí? Directamente digo x al cuadrado igual a menos 1, esto no existe. Entonces hay un punto del codominio que no es imagen de nadie, entonces no puede ser sobreyectiva. ¿Sí? O sea, no es sobreyectiva. ¿Y qué pasa con la inyectividad? Profe, ¿Sí? pero ¿Qué? los valores que asignaste ahí del 1 menos 1, 1 los pusiste solamente para demostrar que no es sobreyectiva. Nada Sí, por en el realidad diferencial. el único que me interesaba es que este fuera negativo, porque yo sé que esta ecuación del medio nunca va a dar un número negativo. Ah, listo, listo, listo. Entonces, nada, ya está. ¿Sí? De vuelta, que sea sobreyectiva quiere decir que cualquier elemento que yo tome del codominio es imagen de alguien. O sea, que cubro todo el codominio. ¿Sí? Acabo de probar que no, que hay uno que no es imagen de nadie porque x al cuadrado tendría que valer menos 1. Entonces no es sobreyectiva. Y ponele, te hago una paralela. Si la quiero restringir a esta, tendría que poner de R en R por, en este caso, 0 más infinito por R, o R cuadrado por 0 más infinito. No. No, a ver. Esto sería R por 0 más infinito por R, ¿no? Claro. Porque sí, estaba pensando, estaba repasando en mi cabeza y sí, tenés razón lo que decís. No sé. Pero tiene sentido lo que me decís. O sea, porque la imagen de estos son todos los reales. La imagen de estos son del 0 al más infinito y la imagen de estos son todos los reales. ¿Sí? O sea, para cualquier real que yo ponga. No, el problema es que el problema no me sirve. ¿Por qué? ¿No? Imaginemos, vos tenés 2x, x al cuadrado, x menos 7. ¿Sí? Si yo pongo el 1, 4, 3, tengo un problema acá. Porque este está en el producto que vos decís, sin embargo no está en la imagen. ¿Por qué? Porque 2x tendría que ser 1, x al cuadrado tendría que ser 4, y x menos 7 tendría que ser 3. Y esto me queda x un medio, acá me queda que x tiene que ser 10, y acá me queda que el módulo de x tiene que ser 2. O sea, es una sobrecarga de absurdos. ¿Sí? Esto es una función, lo tienen que estar viendo en complemento de cálculo. ¿Vieron varias variables? Funciones de varias variables. Esto es una función vectorial, o sea, de un campo de R en R3. ¿Sí? Ni siquiera es una transformación lineal, que es un caso particular, ¿no? Esta no separa sumas ni saca escalares para afuera. Esto es una función que su gráfico está en R4. ¿Sí? O sea, una función f de R3 de R en R3 me genera un vector de R4. X, F1 de X, F2 de X, F3 de X. ¿No? Digo, si yo quisiera graficarlo. Esto no lo puedo graficar porque vive en R4. Para cada valor de X hay 3 dimensiones.
¿Sí? O sea, esto lo que está haciendo es agarra un valor de la recta numérica y me lo manda a algún punto de X, Y, Z, de R3. ¿Sí? No es fácil ver la imagen de esto. ¿Sí? Si yo quisiera, a ver, la trapisonda que se hace, es decir, F de R en imagen de F, definida por. Entonces, al decir esto, ya te asegurás la sobreyectividad. Y te preguntan, ¿quién es la imagen de F? Ah, no sé, pero yo restringo mi función solamente a la imagen. Mi codominio. Todo lo que no está en la imagen no está en mi codominio. Por ejemplo, el 1, 4, 3. Pero fíjate que el 1, 4, 3 está en R por 0U, 0 más infinito por R. El problema es que sí, esta coordenada toma todos los valores reales, esta toma todos los valores reales. El problema es que las dos tienen la misma variable. Claro. ¿Sí? Si me Tenés que encontrar algo que dijera, sirva para los tres casos. si la función fuera f de x, y, z igual 2x y al cuadrado z menos 7, ahí sí te digo, la imagen de f es los reales por de 0 a más infinito por los reales. Uy, los perdí. Ahí sí te puedo restringir la imagen bien claramente. Porque para cada valor real, ¿sí? Elijo un valor de x, e y z son desencajados. Pero acá estoy yendo de R3 en R3. ¿Sí? Te perdí, Ricky, no sé si estás ahí o no. Y de vuelta, volviendo a nuestro caso original, ¿sí? Que era f de x igual a 2x, x al cuadrado, x menos 7, de vuelta, la del medio mejoró la inyectividad, ¿no? Sean 0, 4, 0, no, 0, 4, 0, menos 2 y 2. Ah, no, pará, upa, estoy diciendo pavadongas. ¿Por qué? Porque el tema es que estas dos no necesariamente me dan lo mismo. La del medio para números opuestos sí. ¿No? O sea, a ver, ¿qué me dice la inyectividad? Que si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Sí. A ver, x1, ¿qué sería f de x1? 2x1, x1 al cuadrado, x2 menos 7, x1 menos 7. Tiene que ser F de igual. x2 a 2x2, ¿sí? x2 al cuadrado, x2 menos 7. ¿Sí? ¿Qué me queda acá? La primera contra la primera. 2x1 tiene que ser igual a 2x2. Con lo cual, x1 tiene que ser igual a x2. Ping. La tercera me dice x1 menos 7 igual a x1 menos 7. A x2 menos 7. Con lo cual, x1 tiene que ser igual a x2. Y la segunda me dice x1 cuadrado igual a x2 al cuadrado. ¿Sí? Con lo cual, módulo de x1 tiene que ser igual a módulo de x2. Pero se tiene que cumplir también esto y esto. O sea, para que estas dos cosas sean iguales, se tienen que cumplir las tres igualdades. Entonces ya sabes que tiene el mismo signo. Entonces de acá te sale que x1 tiene que ser igual a x2. Entonces sí es inyectiva. Sobreyectiva no es porque no toma todo R3, pero inyectiva sí. No puedo lograr que estos dos vectores sean iguales si no son iguales x1 y x2. Eso me está diciendo. ¿Sí? Fíjate que la definición que yo usé vía ecuaciones, en este caso, no me es aplicable porque no conozco quién es la imagen.
En el caso que la otra definición de f de x igual b tiene solución única para todo b perteneciente a la imagen, tengo que poder tener bien descrita quién es la imagen. Entonces ahora me voy a la otra definición. Dependiendo del caso que yo tenga, puedo usar una definición o la otra. Uso la que mejor me acomode, la que me parezca más práctica en el momento de demostrar. ¿Sí? Acá me fue más cómoda esta, porque insisto, la imagen no tengo idea quién es la imagen de esta función. ¿Sí? Es algún tipo de subconjunto de R3. ¿Sí? Y de vuelta, el problema grande que tenemos para esto es que su gráfico está en R4. ¿Sí? O sea, igual lo podríamos graficar esta familia de puntos en GeoGebra en 3 dimensiones, poner un punto 2x, x al cuadrado, x menos 7, que dependa de un deslizador. Y hago recorrer el deslizador a ver qué me queda. En realidad, esto es una curva, ahora que pienso. O sea, esto no, en R3 esto no es un plano. Me da la idea que es así como una curva, pero en el espacio. Me da la idea. Como una sábana, no sé. así. No, me parece que no. Justamente me parece que no es una sábana. Me parece que es una línea. Es una línea curva, claro. Claro, como una serpiente volando en el espacio. Ahora Como después me voy a meter con GeoGebra. de un vector. Ahora lo trato de graficar con GeoGebra y después, si lo logro, se los mando, si me queda lindo. Si queda entendible, les mando una foto al grupo. Dale. ¿Sí? De cómo queda esto. ¿Sí? Bien, ¿alguna consulta más? Pues se nos hicieron 6:30. Es malísimo este horario. ¿Alguna otra consulta? ¿El resto? Entonces, ninguna. ¿con eso demostraste que x cuadrado es inyectivo también o para allá entendí mal? No. X al cuadrado solo no es inyectivo. ¿Sí? O sea, fíjate cómo me falló acá, que yo dije, acá hay un x al cuadrado, entonces seguro que no es inyectivo. ¿No? Porque acá la coordenada del medio yo pongo un 2 y un menos 2 me da el mismo resultado. Pero ¿cuál es la clave? Las otras dos coordenadas. Si yo acá pongo un 2, me queda 4, y si pongo un menos 2, me queda menos 4. ¿Sí? Me tienen que cumplir que las tres coordenadas sean iguales. ¿Sí? Y eso es lo que yo llegué acá. Si tengo dos valores de x que tienen la misma imagen, tiene que cumplirse esta igualdad. Y para que se cumpla esta igualdad, ¿qué llegué? Que x1 tiene que ser igual a x2. No hay otro remedio. ¿Sí? Y esta era la otra definición, la que tienen en el apunte de la práctica 1 de inyectividad. O sea, f de x es inyectiva si para todo x1, x2 perteneciente al dominio de f, tal es que f de x1 es igual a f de x2, se cumple que x1 es igual a x2. O sea, si tienen la misma imagen, son el mismo número. ¿Sí? Si yo tomara de R en R la función f de x igual a x al cuadrado, no es inyectiva porque, ¿sí?, f de 2 es igual a f de menos 2 y 2 no es igual a menos 2. O sea, tengo dos valores que tienen la misma imagen, pero no son el mismo número. O sea, esto de decir que si f de x1 es igual a f de x2 implica que x1 es igual a x2, es lo mismo que decir que no hay dos flechitas que van al mismo valor de la imagen. O sea, esto no ocurre. Que dos valores distintos del dominio vayan a la misma imagen. O lo mismo que habitualmente hacemos gráficamente, que si yo trazo una línea horizontal, ¿sí?, corta el gráfico dos veces. ¿Acá qué quiere decir? Esto corta el gráfico dos veces. Que hay un x1 y un x2
que si los paso por la misma por la función, al estar a la misma altura tienen la misma imagen, ¿no? O sea, f de x1 es igual a f de x2. Y sin embargo, x1 y x2 son distintos. ¿Sí? Acá la función es una función de R en R3. ¿Sí? Que yo diga algo de esta función no implica que esté diciendo algo de sus componentes. Aunque las componentes, pensar en las componentes, por ejemplo, me sirvió para decidir que no era sobreyectiva. ¿Por qué? Porque dije, esta componente nunca puede dar negativa. Y ahí me armé el contraejemplo para la sobreyectividad. ¿Sí? Ah, listo. Ojo. Eso me hacía ruido, Igual, por eso. igual, cuidado. Fíjate tu pregunta, me dijiste, ¿probaste que x al cuadrado es inyectivo? X al cuadrado no es una función. ¿Sí? Es más, ¿sí? f de x igual x al cuadrado tampoco es una función. Una función depende del dominio, el codominio y la regla de asignación, que en nuestro caso es una fórmula. Si yo esta función la considero desde el 0 al más infinito, en el 0 más infinito, no solamente es sobreyectiva, sino que también es inyectiva. ¿Sí? O sea, si yo cambio el dominio y el codominio, cambian las propiedades de la función, posiblemente. O sea, x al cuadrado no es ni inyectiva, ni sobreyectiva, ni nada, porque no es una función. ¿Sí? Si vos me dijeras f de x igual a x al cuadrado, ¿es inyectiva? Y depende. ¿De qué depende? ¿Sí? Del dominio. Depende en qué dominio yo considere x al cuadrado, ¿sí? Digamos, esta es inyectiva y sobreyectiva. Si yo considero f de 0 más infinito en los reales y f de x es x al cuadrado, es inyectiva, pero no sobreyectiva. Porque la imagen no es igual al codominio. La imagen es del 0 al más infinito. Y la tercera, si yo considero, ¿sí?, de los reales en los reales, f de x igual a x al cuadrado, no es inyectiva y no es sobreyectiva. Ninguna de las dos. O sea, y en los tres casos la fórmula es x al cuadrado. ¿Sí? Por eso insistimos sobre que una función lo definen tres cosas: el dominio, el codominio y la regla de asignación o fórmula. ¿Sí? Si yo no doy un dominio y un codominio, no estoy dando una función. Y eso es grabado a fuego. Yo en el final les voy a preguntar, f de x igual a x al cuadrado, ¿es una función? Si me contestan sí, los desapruebo. Automáticamente. Posta lo digo, ¿eh? ¿Sí? Bien. Con esto culminamos